Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Muestra de que ese amor perdura para siempre, que es eterno, que esa misericordia perdura para siempre, que es eterna. Es lo que estamos ahora mismo recibiendo de Dios. La vida, y en la vida su palabra, Cristo Jesús nuestro Señor, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ni el universo puede contenerlo. Pero el amor de Dios perdura para siempre. Su misericordia es eterna, y es de ahí que en ese amor, en esa gratuidad de su amor, Él infunde ese Espíritu Santo, una chispa de su presencia, de su gloria, como anticipo para nosotros de esa herencia que se nos tiene reservada. Y hoy meditamos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, nos dice: yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es Elías que había de venir. El que tenga oído para oír, que lo escuche. El que tenga oído para oír, que lo escuche. Lo que nos hace grande en el reino de Dios es la capacidad de servir. Hoy en el santoral litúrgico celebramos el día de San Juan de la Cruz. Y hay una expresión de San Juan de la Cruz, hermano y hermana, que yo la escuché y le pido siempre a Dios que me ayude cada día a que esa expresión de amor, esa luz que nos arroja la vida de los santos, se haga vida en este frágil, indigno siervo de Dios. En el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. En el atardecer de nuestras vidas se nos juzgará en el amor. Abro un paréntesis, porque el enemigo es astuto. Y cuando se menciona la palabra riqueza en el Evangelio, en el mensaje cristiano, se distorsiona, porque hay que ser pobre, hay que sentirse poca cosa para servir a Dios. No. Esa no es la capacidad de servir, ni ser grande en el reino de Dios. Es reconocer que esa casa, ese carro, esa cuenta de banco, ese título de la universidad tienen su importancia. Pero lo que me hace grande en el reino de Dios es el amor, la entrega, el servicio. Como yo, y cuando hablo de yo hablamos en general, hermano y hermana, porque usted tiene también que ubicarse en este evangelio y pensar qué me hace grande delante de Dios. Hacernos pequeño para este mundo. Y cuando hablamos de hacernos pequeño es renunciar a las cosas pasajeras y vanas de este mundo que nos quieren desfigurar, nos quieren apartar de los caminos de Dios, de ese reino de Dios. Desde los días de Juan el Bautista me llama mucho la atención. Hasta ahora, no dice hasta mañana o hasta ayer, hasta ahora. Quiere decir que esa palabra de Dios es viva y eficaz. Son las 8:38 de la mañana. 14 de diciembre del 2023. Ahora mismo el Señor está diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Los más decididos. La vida de decisión. Yo no sé a qué hora usted se despertó, pero si usted tomó decisión de levantarse a las 7, bueno, había personas que ya habían tomado la decisión de levantarse a las 4, para poner una semejanza de lo que la luz de la palabra nos quiere decir. Entonces, he de tomar decisiones,
¿Y cuál es la decisión? La decisión de amar, la decisión de servir, la decisión de perdonar, la decisión de entregar, de donar esa vida para el reino. En otra traducción dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es algo que sufre violencia, y los violentos son los que lo logran obtener, pero una violencia de manera positiva, hablando en el esfuerzo. Los esforzados son los que se adueñan del reino de Dios. Y en un mundo, hermano y hermana, donde para cambiar un televisor no hay que pararse, para subir un televisor no hay que pararse, los microondas, los trenes, los aviones, los barcos, que no estamos diciendo que esto esté mal, la modernización, pero tenemos que tener cuidado, porque eso nos vuelve perezoso, nos vuelve tibio. Y el reino de Dios es algo que se conquista, pero son los más decididos los que se adueñan de él. En el atardecer de nuestra vida, en ese oscurecer de nuestra vida, ya sea por la edad o por ese momento que tengamos que abandonar, que nuestra alma abandone el cuerpo en esta tierra, se nos juzgará en el amor. ¿Cuánto has amado? Y no es un amor, no se nos está pidiendo amar con un amor propio nuestro, sino con el amor que Dios infundió en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo, para que nosotros tengamos los mismos sentimientos que hemos tenido en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el ejemplo, hay un ejemplo en el Evangelio que lo escuchamos en estos días porque estamos cerca de ese día de la Navidad, y es nuestra Madre María, la Madre del Señor. Cuando el ángel le anuncia a María ese acontecimiento que cambiará la historia, que cambió la historia para siempre: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, porque Él ha elegida para que se encarne en ella el Hijo de Dios. Pero también en Lucas 1:36 dice, también le dice el ángel a María, también tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Aunque no podía tener familia, se encuentra allí en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Eso nos hace grande a los ojos de Dios. Hacernos pequeños a nuestra humanidad, a nuestro, no, yo no puedo ir para allá. Pero espérate, que no, es que yo, pero que busquen a otra, porque mira, ahora mismo yo estoy embarazada, se me anunció que voy a tener, que voy a concebir, a dar a luz a un hijo. Dice en 1:39 de Lucas, por entonces María tomó su decisión y se fue sin demora a la ciudad de los cerros de Judá, allá a atender a su prima Isabel. Miren, hermano y hermana, esto lo voy a decir no una manera de juzgar, pero me duele mucho a veces que uno pertenece a grupos, a comité, a ministerio de la iglesia, y usted ve que estamos todos ahí, los hermanos, estamos todos ahí, y vienen los hermanos, y Dios te bendiga, y un abrazo, y Dios te bendiga. Pero deja de venir uno de los hermanos o una hermana porque está enfermo, y como que no se toma en cuenta, como que eso no es servir a Dios. Ahora, que no nos mete el enemigo en la cabeza de pensar, no, es que yo soy el perfecto, yo soy el que lo hago bien. No. Nosotros tenemos que ser la diferencia. No pensemos si ese fulanito, que fulanito siempre está en los grupos, pero nunca va a saber de un enfermo. No es fulanito. Dios me está hablando a mí. Dice, hermano, bendito sea Dios. Dice, concluye esta parte del evangelio de hoy, del discernimiento, en el 15, Mateo 11:15. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Usted sabe que hay mucha gente que tiene oídos para oír muchas cosas, pero para escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque hemos escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, pero también ser ese Juan el Bautista. Es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Ser ese ejemplo de María, que va presurosa a la necesidad de su prima Isabel, anciana, que era estéril, que se encuentra en el 6º mes de embarazo. Hermano y hermana, y tal vez usted y yo no lo podemos solo, pero para Dios nada es imposible. Lo que nos hace grande en el reino de Dios es la capacidad de servir. Es la capacidad de decir, Señor, aquí está tu humilde servidor, tu humilde servidora, que se haga en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios llene, inunde, rebose todo tu ser, tu casa, tu hogar, tu familia, tus planes y tus proyectos.
Recordemos siempre nuestra fe. Lo dice la misma palabra, que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y seamos ese ejemplo de María. Este mensaje de Dios vamos a compartirlo con los demás, que es una manera de ir presuroso a aquellos que están necesitados del alimento de la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien.